¿Quieres saber por qué es muy importante conocer tu grupo sanguíneo y qué pasaría en caso de una transfusión con tipos sanguíneos diferentes? La antigenicidad provoca reacciones inmunitarias en la sangre, pero ¿qué es antigenicidad? Es la reacción que provocan los antígenos, y los antígenos son cualquier sustancia extraña para el cuerpo o que no le pertenece. Una reacción inmunitaria es cuando los anticuerpos, partes de las defensas de una persona, atacan a sustancias que el cuerpo no tiene originalmente y que no le pertenecen. Por eso, virus, bacterias, polvo, células o moléculas de otra persona pueden provocar una reacción inmunitaria. Las aglutininas son los anticuerpos que se forman en respuesta a los aglutinógenos no propios. Existen muchas proteínas pegadas al eritrocito por fuera, llamadas aglutinógenos, pero hay dos sistemas principales de aglutinógenos, los cuales son el sistema ABO de proteínas y el sistema del factor RH. Hablemos primero del sistema ABO. En el sistema ABO son 4 aglutinógenos principales las que ocasionan las reacciones inmunitarias y son las más importantes. La mayoría de las personas tiene una de 4 posibles aglutinógenos. Puede ser proteína A, proteína B, proteína AB, esta tiene 2 aglutinógenos. O puede no haber proteína y ante la falta de esta se le llama proteína O proteína 0. Entonces, pongámonos a analizar. Si sabemos que habrá una reacción inmune si el cuerpo detecta algo que no le pertenece, veamos el siguiente ejemplo. Si una persona tiene el aglutinógeno A en su sangre y le transfunden sangre con aglutinógeno de tipo A de otra persona, la persona que recibe la sangre no sufrirá la reacción inmunitaria debido a que la proteína que tienen es similar. Pero, si a esta misma persona le transfunden sangre con proteína B, al ser una proteína que la persona receptora no tenía normalmente, provocará una reacción inmunitaria. Si una persona tiene la proteína AB, puede recibir sangre de cualquier tipo, porque sus proteínas serían similares con las 4 posibilidades. Una persona que es O no debería de recibir más que O, debido a que no tiene ninguna proteína normalmente, y el contacto con cualquiera le sería extraño. Ahora, analizando el otro sistema de aglutinógenos, el sistema RH cuenta con varios antígenos, pero el más importante es una proteína llamada factor RHD, que puede estar presente siendo positiva o puede no estarlo, siendo así simplemente negativa. La diferencia entre estos dos sistemas está en que en el sistema ABO, los anticuerpos, o también llamados aglutininas, responsables de producir las reacciones transfusionales, aparecen de manera espontánea, mientras que en el sistema RH las aglutininas casi nunca aparecen de forma espontánea, y conforme aumenta la exposición al factor RH sin estar presente en los eritrocitos del receptor, las reacciones serán aún más intensas. La prevalencia mundial de los distintos tipos de sangre se pueden ver a continuación. El tipo de sangre se hereda, es genético. Para entender cómo funciona, primero tenemos que saber que el sistema de proteínas ABO está dado por un gen y el sistema de proteína RHD está dado por otro. Los seres humanos normalmente tenemos 2 variantes en un mismo gen. Una proviene de la madre y la otra del padre. A esto se le llama genotipo. Las proteínas son el resultado de la expresión de las variantes y a esto se le llama fenotipo. Pero, ¿cómo sabemos cuál de las 2 variantes es la que se expresará? En el caso del sistema ABO, la variante A y B son igual de dominantes entre ellas. A esto se le llama codominancia. Pero estas 2 mismas variables son más dominantes sobre la variante O, por lo que si una está presente junto con esta variante, se expresará la dominante. Para que pueda expresarse la proteína O, sus 2 variantes tienen que ser O. La herencia de un solo gen se puede determinar por medio de un cuadro de Punnett de la siguiente forma. Tenemos un ejemplo en donde una madre tiene 2 variantes en su genotipo, una variante A y una variante O. Su tipo de sangre es A por la dominancia que ejerce. El padre, por su parte, tiene una variante B y otra O. Su tipo de sangre es B por la dominancia. Los padres, combinando sus variantes, podrán tener hijos con algunos genotipos sanguíneos. Se puede combinar la variante A de la madre con la variante B del padre, dando el genotipo AB y expresándose ambas variables por la codominancia. Por lo tanto, su tipo de sangre será AB. Se puede combinar O con B y se tendrá el genotipo BO. Su tipo de sangre será B. Se puede combinar A con O y se tendrá el genotipo AO. Su tipo de sangre será A.
Y por último, se puede combinar O con O, por lo tanto el tipo de sangre será O debido a que no se ejerce dominancia sobre ellas. La herencia del factor RH es muy similar, pero los alelos pueden ser dos, los cuales representaremos como con D mayúscula al factor RH positivo que puede producir la reacción inmunitaria, y con D minúscula a una variante que no produce la reacción inmunitaria, la cual es el llamado RH negativo. El factor RH positivo es dominante sobre la otra variante, por lo que para poder ser RH negativo se necesita tener las dos variantes D minúscula. Si analizamos la combinación de variantes que pueden tener los hijos, veremos que el 50% será RH negativo y el otro 50% será RH positivo. Conociendo ahora la herencia del grupo sanguíneo y los términos aprendidos, puedes repasar lo visto observando este cuadro. Observemos que el primer ejemplo del cuadro se trata de un genotipo OO, siendo el tipo sanguíneo O, lo que quiere decir que no tiene ningún aglutinógeno o proteína. Por lo tanto, si estuviera en contacto con algún aglutinógeno, desarrollaría glutininas anti-A o anti-B, dependiendo cuál de estos sea el que invada. El proceso de la reacción inmune cuando se combina sangre de diferente tipo empieza con: número 1. La formación de anticuerpos que son de dos tipos, inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas M. Las inmunoglobulinas G son las primeras en formarse y tienen dos sitios de unión, una para cada eritrocito. Después se forman las inmunoglobulinas M, con 10 sitios de unión, y estas son las que aglutinan, tapan los pequeños vasos sanguíneos. En la imagen se representan como figuras de color verde. Después llegan los leucocitos fagocíticos. Durante las horas o días siguientes, estos factores deforman las membranas de los eritrocitos aglutinados y hacen hemólisis, liberando hierro y sustancias inflamatorias. En algunas reacciones transfusionales se produce hemólisis aguda debido a que los anticuerpos lisan los eritrocitos mediante la activación del complemento, lo que libera enzimas proteolíticas. La hemólisis intravascular inmediata es mucho menos frecuente que la aglutinación seguida de una hemólisis retardada porque se necesitan anticuerpos y hemolicinas. En los casos más graves se puede llegar a una insuficiencia renal aguda tras las reacciones transfusionales. Puede empezar en pocos minutos u horas y continuar hasta la muerte. Existen tres causas que pueden desatar esta complicación. Número 1. Las sustancias tóxicas de la reacción que provocan vasoconstricción renal, lo que provoca que disminuya el flujo sanguíneo hacia este órgano tan importante, provocando una posible necrosis. Número 2. Pérdida de eritrocitos en el receptor. Las sustancias tóxicas de las células hemolizadas y de la reacción inmunitaria producen un shock circulatorio. La presión arterial disminuye y se reduce en el flujo sanguíneo renal y la diuresis. Y número 3. La concentración tubular de la hemoglobina bloquea los túbulos renales. Sin resolverse esta complicación, el paciente puede morir en los próximos 7 a 12 días. Existe una enfermedad llamada eritroblastosis fetal, la cual se da durante el desarrollo fetal del embarazo. En la mayoría de casos la causa es debido a que el feto hereda el factor RH positivo del padre, mientras que la madre no lo tiene, siendo RH negativa, produciéndose una reacción antígeno-anticuerpo, formándose aglutininas de la madre en contra del factor RH del feto. Para la formación de estos anticuerpos tienen que pasar de 2 a 4 semanas. La concentración máxima de aglutininas van de 2 a 4 meses después de la exposición al factor RH. Los eritrocitos son después hemolizados por el sistema macrofágico tisular. Gracias al tiempo que pasa después de la producción de los anticuerpos, esta reacción es muy poco probable que afecte al primer feto RH positivo, expuesto a los anticuerpos de la madre. Pero conforme aumentan los embarazos, al ya tener la madre una reserva de anticuerpos anti-RH, será más probable que el feto sea afectado. Se dice que en el segundo embarazo aumenta la probabilidad en un 3%, mientras que en el tercer embarazo se aumenta en un 10%, y cada embarazo después del tercero aumenta un 10% adicional la probabilidad. Las consecuencias de esta reacción antígeno-anticuerpo consisten en hemólisis en el feto e ictericia que pueden dañar a otras células. Se puede producir anemia que inclusive después de 1 a 2 meses después del nacimiento se puede desarrollar debido a que el recién nacido se queda con una pequeña reserva de anticuerpos de la madre, destruyendo así más eritrocitos. El hígado y el vaso aumentan de tamaño. La producción rápida de eritrocitos provoca que se formen eritrocitos con formas blásticas nucleadas. La reacción aguda puede provocar la muerte por anemia grave, algún deterioro mental, kerníctero por bilirruina,
que es un tipo de daño cerebral, y hoy en día se puede prevenir esta enfermedad con una vacuna globulina, inmunoglobulina RH en la madre embarazada.